Porque los tiempos cambian, porque la información es vital, necesaria y siempre oportuna. En el Sistema Nacional de Televisión, Bruno Masi, ahora junto a 9 Reporter. Buscando el tratamiento objetivo de la noticia. 9 Reporter, el más completo informe analítico para un periodismo inteligente. Hemos estado en la ruta de los plaguicidas e insecticidas, o defensivos agrícolas como llaman otros, con graves repercusiones en la salud de los seres humanos. Estos productos ya han sido terminantemente prohibidos en los países primermundistas. Sin embargo, las naciones subdesarrolladas como Paraguay continuamos usando y abusando en frutas, verduras y hortalizas con penosas y peligrosas consecuencias. En la segunda parte de nuestro informe estaremos poniendo en sus pantallas la vida de una mujer que representa mucho para la historia de los derechos humanos en nuestro país. Doña Carmen Casco Miranda de Lara Castro. Su vida, sus avatares y un merecido premio serán el punto final de nuestro encuentro de hoy. 9 Reporter. Tengan ustedes muy buenas noches. Es el primer capítulo de 1993, 9 Reporter, en las pantallas del Sistema Nacional. A propósito, muchísimas felicidades a todos. El tema nuestro que nos convoca hoy es la toxicidad de los productos utilizados en el agro, en la salud y en el campo doméstico. Una investigación que estamos seguros los atrapará por espacio de 90 minutos. Sin embargo, también estaremos con la vida de una de las más grandes luchadoras a favor de los derechos humanos de nuestro país. Un nombre de mujer también lleva la batalla por los derechos elementales del hombre, doña Carmen Casco de Lara Castro. Nuestro país se vio sacudido hace varias semanas por alarmantes informaciones sobre la supuesta existencia de basura tóxica, altamente peligrosa para la salud de la población y el equilibrio del ecosistema. Las noticias informaron profusamente acerca del hallazgo de decenas de tambores en la localidad de Teniente Ochoa, en el Chaco paraguayo. Las primeras informaciones esparcían sus dudas entre la posibilidad de que se tratara de residuos radioactivos o alguna basura altamente tóxica, desecho del primer mundo. Asombrada, la población paraguaya escuchó declaraciones de la ministra de Salud Pública y Bienestar Social, Cintia Prieto Conti, donde ésta se hizo responsable del contenido de los tambores. Aparentemente, según informaron, estos tambores contenían malation, un insecticida con el que se combatieron algunos vectores de enfermedades altamente contagiosas. 9. Efectivamente, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ha estado rociando casas, barrios enteros, contra los vectores del dengue, la fiebre amarilla, el paludismo y el cólera. Pero, ¿con qué productos ha estado trabajando? En salud pública en el Paraguay se utilizan 4 grandes grupos de plaguicidas. Los organoclorados, donde está el más conocido, el DDT, los organofosforados, el malation, los carbamatos, que está el baigón, el más conocido, y finalmente el grupo grande de los piretroides, que seguramente es el grupo que se va a utilizar y se está utilizando ya desde ahora en salud pública. El gran mal que tenemos del contrabando, y hay que recalcar en ese punto que mucho está haciendo el Ministerio del ramo en ese tema, era el Ministerio de Agricultura. Hay una reglamentación que salió el año pasado, una ley de la Nación que ahora debe ser complementada con una reglamentación en la que se fijen las penas, pero ese es el principal problema. Aquí las empresas serias tratan de trabajar con seriedad, responsabilidad y con conciencia, y en manos de unos pocos contrabandistas y piratas están poniendo realmente en peligro a la población. Existe una ley de plaguicidas que es prácticamente de muy poca aplicación, en el sentido de que no se toman las medidas y las precauciones necesarias. Y por otro lado existen la incorporación ilegal de estos compuestos a través de otros medios,
y en la cual no existe un control adecuado. En nuestro país, por ejemplo, normalmente se venden insecticidas hasta en los almacenes, y eso es justamente porque la gente no dan la importancia necesaria. No existe una sanción, por un lado, a los imprudentes que cometen el uso indiscriminado de estos compuestos. Hablando ya con mucha franqueza, los países que han tomado esa decisión lo han tomado en base más bien a cuestionamientos de orden locales, sobre todo cuando las organizaciones ecológicas que nosotros compartimos, incluso acompañamos la preocupación de la contaminación ambiental, ¿verdad?, han estado como una suerte de presión, ejerciendo presión para que se cambien esos plaguicidas. Y acá nosotros, sin tener una legislación muy clara y sin tener, digamos, mucha presión, pero sí ocultando el parecer razonable de la ciudadanía y de esas organizaciones, ya nos hemos adelantado para sustituir ese tipo de plaguicidas. Y si estamos usando o se estamos usando todavía es porque teníamos algún remanente que queremos aplicarlo para que no signifique una pérdida, digamos, para las arcas del país. Bueno, el Aldrin ha sido un producto excelente en su tiempo para el control de maderas, donde era un producto prácticamente inigualable. Era muy usado en tratamientos de suelo, en productos que no tenían ningún contacto con los alimentos. Sin embargo, nosotros hemos dejado de traer este producto, como lo ha hecho Shell en casi todas partes del mundo, hace más de 5 años, porque no podíamos tener la seguridad absoluta del uso que se le daba a ese producto. Hoy, en 1992, el Ministerio de Agricultura y Ganadería sacó una resolución prohibiendo la importación de ese producto para ciertos usos, o sea, restringiendo su uso en ese tipo de cultivos, lo cual de otra manera lo está habilitando para ser usado en tratamiento de suelo, en madera. Sin embargo, reitero, nosotros ya lo hemos dejado de traer hace más de 5 años por no estar seguros del uso que se le va a dar pasado nuestros depósitos. Es decir, que los agrotóxicos comienzan realmente en el ejército, donde se producían las armas químicas de guerra. Ya en 1915-1916, en Bélgica, los alemanes utilizan el famoso gas mostaza, que disperso a favor del viento iba entonces a las trincheras enemigas y causaban horrorosas mutilaciones, quemaban los pulmones, enceguecían a los soldados, ¿verdad? Entonces ahí comienza la utilización de las armas químicas de guerra. En Bélgica fue utilizado. Después, en 1926, en Ginebra se prohíben las armas químicas de guerra, que vuelven a reaparecer en Vietnam, ya en la guerra de Vietnam, en la época de la década del 60 y del 70. Aparece en la agricultura, pero viniendo de la industria de la guerra. Es poca la información que se posee sobre los agrotóxicos o agroquímicos o defensivos agrícolas, como dan en llamar algunos profesionales que tratan de minimizar sus efectos nocivos. Por ejemplo, el malathion o malation, el supuesto producto que se ha encontrado enterrado en los barriles de Teniente Ochoa, podría llegar a ser igual de peligroso que la basura tóxica de entre los insecticidas existentes en nuestro país. ¿Cuáles son los más peligrosos? Si vamos por grupo, es el grupo de los órganos clorados. Como que en salud pública estamos utilizando de ese grupo solamente el DDT, bueno, sería el que realmente ofrece mayores riesgos. En realidad todos de alguna u otra manera son peligrosos, ¿verdad? Ya que su función principal es la de causar la muerte, ¿verdad? Ya sea de insectos, malezas, ¿verdad? Entonces intrínsecamente son productos concebidos para eso. Mucho depende del uso y de las dosis. En los insecticidas y herbicidas modernos es cada vez mucho mayor la cantidad de producto que se requiere para poder causar una lesión, una intoxicación y por qué no una muerte, ¿verdad? A diferencia de los que habían antiguamente, hoy en día se requieren cantidades muy grandes. Hay herbicidas muy modernos, por ejemplo, que en caso de
no habría ni tomando ni ingiriendo ese producto una persona, digamos, moriría ahogado antes que por causa del producto. El más perjudicial, les quiero nada más que comentar un caso hace unos días que he estado hacia la zona de Concepción, donde hemos observado una plantación de sandía, en la cual esas frutas ya estaban a punto de cosecharse y sin embargo estaban pulverizando con insecticida Tiodam. Imagínense ustedes el riesgo que tienen las personas con el uso de estos compuestos y el consumo de las frutas, en la cual se consume, ¿verdad?, un producto ya con el tóxico. Muchas veces la gente desconocen. Realmente no se puede hablar en términos de perjuicio en cuanto a plaguicidas se refiere, porque si se elaboran estos productos es porque realmente prestan un servicio. Imagínense que los plaguicidas fueron creados por el hombre exactamente para defenderse de las alimañas que le causan molestia o le traen enfermedades. Hay que mirarlo desde ese prisma, porque si no tuviéramos plaguicidas, era más probable que estuviéramos arrasados por muchas enfermedades, por ejemplo, dengue, fiebre amarilla, paludismo, leishmaniasis, chaga, un montón de enfermedades del trópico, y que precisamente sirven para controlar a esos vectores y prevenir esas enfermedades. Realmente con los productos modernos químicos de hoy día es muy difícil causar una lesión permanente o una muerte por causas accidentales. La mayoría de los casos que no solo en Paraguay sino fuera de nuestras fronteras causan este tipo de lesiones o muertes fueron casos premeditados, adredes, casos de suicidio. Podría haber sido un insecticida o bien podría haber sido un arma de fuego, ¿verdad? Y existen casos comprobados por el Ministerio de Salud Pública que se intoxican con sandía en estos momentos. Y esto justamente ¿por qué? Porque se desconoce. ¿Y quiénes son los que deben ser sancionados? Los agricultores que usan, muchos a sabienda usan los insecticidas sistémicos fosforados. La sandía al madurar queda y no se degrada el compuesto. Entonces el compuesto sigue funcionando dentro de la fruta y al consumir el ser humano trae una serie de consecuencias. Justamente eso es lo que se ha observado en muchos casos, consecuencias desagradables en el sentido de producen diarreas en las gentes que se desconocen las causas. Vale la pena aclarar que, por ilustrar mejor, una epidemia de dengue, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad capital, donde tenemos aproximadamente 1 millón de personas, enfermarían del 40 al 60%, o sea, tendríamos 400 a 600 mil personas enfermas y con una cuota también de mortalidad. Entonces, gracias a estos plaguicidas, o merced mejor a estos plaguicidas, estamos controlando a estos transmisores de estas enfermedades y estamos evitando grandes desastres sanitarios y con las consiguientes consecuencias también social y económicas. Concretamente, el mismo Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ha realizado un llamado para la provisión de DDT y Malathion para fumigar contra vectores de enfermedades como el dengue, el paludismo, la fiebre amarilla y el cólera, sabiendo que estos productos son más que nocivos para el ser humano. ¿Por qué? El plaguicida que más se manejó por mucho tiempo en los programas de salud pública de control de vectores y en prevención de enfermedades ha sido el DDT, realmente. Y solamente requería unos equipos, digamos, protectores, una muda de ropa diaria luego de la tarea y alguna suerte de algún casco de tal manera que no vaya a entrar en contacto con la piel y algunos, como unos guantes de gomas también mientras trabajan. Bueno, antes que nada yo creo que la palabra sería agroquímicos, porque lo agrotóxico ya depende del uso que se le dé. Creemos que el agroquímico es un material que se puede usar muy en favor del desarrollo de la gente y de la producción, pero también puede convertirse en un agrotóxico cuando uno lo utiliza de mala manera. Realmente en la época que llevamos, yo hace 40 años que estoy con esto y no hemos tenido un caso, digamos, de evidente o notoria
agresión, digamos, al operador en este caso. Sin embargo, cuando en una época muy lejana se utilizó el dieldrin, sí se tuvo algunos inconvenientes con algunos operadores y quedaron algunas secuelas en ello. Nuestro personal actualmente manejan otros plaguicidas, más se maneja el DDT, el Malatión, se maneja el Temefos, se maneja la landacialotrina del grupo Epiretroide, deltametrina, una gama de productos químicos que se han incorporado para lograr mejores resultados. Y para cada caso tiene un sistema especial de protección. Hasta ahora no hemos tenido realmente ningún accidente que lamentar. Y sobre todo cuando se está utilizando el grupo de los fosforados, caramato y piretroide, se le hace un control trimestral al personal para determinar su nivel de colinesterasa, que es el parámetro que determina el grado de influencia del plaguicida en el organismo humano. Los agrotóxicos son sustancias venenosas que matan diferentes tipos de plagas y controlan enfermedades en los cultivos. Existen diferentes tipos de agrotóxicos o plaguicidas, de los cuales los más importantes son los insecticidas, los herbicidas usados para controlar malezas o yuyos en los cultivos, y los acaricidas, que sirven para matar arañas de menor tamaño, pero también están los fungicidas, los responsables de acabar con los hongos causantes de enfermedades en las plantas. No obstante, los más utilizados en nuestro país son los insecticidas. Hemos visto que hemos aumentado la capacidad de producción de comida en el mundo dramáticamente a través del uso de fertilizantes y también de defensivos agrícolas. Pero también hemos visto graves daños que produce la mala utilización de esos plaguicidas. Entonces tenemos la doble función, depende de cómo uno la utilice. Lastimosamente en nuestro país el grado de conocimiento de los agricultores en cuanto al uso de estos productos hace que le cueste a ellos mucha plata y al país mucho daño ambiental. Evidentemente lo que nosotros estábamos buscando con estas investigaciones que estamos llevando a cabo es de sensibilizar un poco a las autoridades nacionales a que expidan un decreto, algo por el estilo, para poder controlar la entrada de estos productos en nuestro país. Y yo creo que ya el Ministerio inmediatamente expidió ese decreto donde se prohíbe en febrero del 1992, donde prohíbe la utilización de insecticidas formulados con aldrin, dieldrin, endrin, heptacloro, clordano, metoxicloro, canfecloro, toxafeno, DDT, HCH, lindano, pentaclofenol. En un país eminentemente agrícola, desesperados por las plagas que azotan sus cultivos, los campesinos buscan usualmente respuestas en los agrotóxicos. Yo diría de que nuestros agricultores en general y las amas de casas que utilizan agroquímicos, todos somos muy reacios a leer la información. Si uno tomase cualquier producto va a encontrar cualquier cantidad de información muy clara e informaciones realmente útiles, pero lastimosamente no queremos leer. Siempre preguntamos, bueno, cómo se toma o cómo se usa, y cuanto más sencilla es la instrucción mejor. Pero instrucciones acompañan siempre. Yo diría de que existen definitivamente comercios irresponsables que no dan esas instrucciones, pero quizás sean porque no sepan entonces. Nuestro campesino por lo general no conoce lo que se le vende. Y pienso yo que lo que se debería hacer es retirar del mercado esos productos. Es más, se ha comprobado que hasta hace poco los extensionistas agrícolas recomendaban productos altamente tóxicos para la fumigación de grandes plantaciones de frutas, verduras y hortalizas.
Ingeniero Braulio Aranda, ¿cree usted que los campesinos saben usar los agrotóxicos? Pues los manejan como si fuera agua. Necesariamente algunos conocen a través de los medios de comunicación establecidos, ¿verdad?, a través del Ministerio de Agricultura, pero la mayoría desconocen. Y otros, a sabiendas, otros conociendo, hacen por salvar sus cosechas. Algunos, porque el compuesto no les viene o no mata al insecto, entonces usa cualquier cosa para salvar su cosecha y en forma indiscriminada usan compuestos muy tóxicos. Definitivamente yo creo que los campesinos no saben cómo utilizar los agrotóxicos. Tienen conocimientos básicos, pero no basta. Debemos educarlos y enseñarles realmente cuál es la utilidad real de la utilización de los agrotóxicos, hasta qué punto es válida su utilización y enseñarles también su utilización adecuada, tomando todas las precauciones posibles, no solo para él, para su persona, sino que también para la contaminación ambiental que puede causar. La naturaleza en general como tal no contempla el uso de agroquímicos dentro de su sistema ecológico. Entonces, cuando el hombre quiere utilizar productos químicos para mejorar la producción o para evitar la alta infestación de plagas, tiene que medir el impacto que va a tener. Muchos de los agroquímicos que se utilizan hoy en día son agroquímicos que son poco tóxicos para el hombre, pero muy altamente dañinos para el medio ambiente. Y otros son viceversa. Lo que se busca más bien es últimamente un control integrado, que uno minimice el uso de productos agrícolas, que aumente el uso del control biológico, es decir, a través de larvas y otro tipo de bacterias que controlan a las otras especies que son plagas, aumentar la resistencia de las plantas por sí para que no requieran de tantos productos químicos y básicamente formar una serie de tratamientos culturales que protejan mejor el suelo, que haya una rotación, que las plantas sean más resistentes, que haya intercambio de plantas y que haya lo que se llama una mezcla de plantas. 9. Hemos comprobado también que se venden productos sin ninguna etiqueta. Es más, vienen estos con otras etiquetas en otros idiomas, como el coreano, el chino, el japonés, el francés y el alemán. ¿A qué están expuestos nuestros agricultores? Conozco, participé en una gran cantidad de problemas de toxicidad. Me cupo una buena cantidad de veces en oportunidad de que un hermano mío estuvo dirigiendo los primeros auxilios, donde mucha gente llegaba con problemas de toxicidad y no sabían con qué estaban ellos intoxicados. Sabían que era un plaguicida, pero no sabían con qué. Entonces nosotros implementamos acá en el laboratorio, a modo de asistencia, de coadyuvar la tarea médica, un sistema de colección de diferentes productos de tal forma a poder identificarlos por color o por olor, o por el aspecto que presenta, o por el cultivo en que se usa, o por el color, en fin, una serie de cualidades. Nosotros le mostramos al agricultor y cuando él nos dice un producto de tales características, nosotros prácticamente le podemos identificar o por lo menos ayudar a decirle si es de tal o de cual grupo, porque en realidad que basta que uno distinga a qué grupo pertenece, son 3 o 4 grupos, entonces el tratamiento va a ser siempre acertado. Nosotros tenemos una amplia campaña de asesoramiento al usuario final. Queremos llegar al usuario final, al campesino allá en el último confín del país. Para eso hemos empezado ya hace unos años un programa de asistencia que incluye charlas, películas y asistencia ahí mismo en el campo. Y debido a que es muy difícil llegar mismo al agricultor final, estamos entrenando a toda esa gente que está en contacto diario con los agricultores. Estos son los extensionistas, gente en el Banco de Fomento, en el Crédito Agrícola de Habilitación. Y es una campaña que se está haciendo en forma conjunta con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, principalmente con el SEAC, el Servicio de Extensión Agropecuaria, el Ministerio de Salud, Cadelpa está colaborando también muchísimo, y justamente ahora esta campaña la estamos llevando al sector sojero, donde vamos a prestar la asistencia técnica a través de nuestra cámara que nuclea todas las empresas,
y la CAPECO, la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas. Mientras no eduquemos al campesino, no le enseñemos para qué sirve, cómo tiene que usar, cuánto tiene que usar y sobre todo cuándo tiene que usar y qué provecho puede obtener, no vamos a poder controlar este desastre ecológico y este desastre para la salud del propio campesino y de toda la población en general. Hay una gran cantidad, lastimosamente no se puede determinar a modo cierta cuánto es, pero hay una gran cantidad de agricultores que no saben leer ni mucho menos escribir, ni en guaraní ni en español. Este es un problema no solo de Paraguay, sino se da con mucho mayor ímpetu en África, en Asia. Y es por eso que internacionalmente se han ideado unos símbolos conocidos con el nombre de pictogramas, están estandarizados. Es igual que una señal de no fumar que vemos frente a un lugar donde se almacenan productos combustibles. Ese mismo tipo de señales se usan para indicar que hay que usar máscaras, guantes, guardarlos bajo llave. Y esos pictogramas o esas señales varían de acuerdo a cada producto por el grado de toxicidad que tenga cada uno de ellos. Shell fue la primera compañía en implementar esos pictogramas en Paraguay hace 5 años y hoy en día ya varias otras compañías, he visto con mucha satisfacción, están siguiendo ese ejemplo y están incluyendo esos pictogramas dentro de sus etiquetas. Eso es la mejor forma que tenemos de quien no sabe leer sepa por lo menos los peligros básicos del producto que está manejando. Lo que me preocupa realmente a mí es el campesino, el agricultor, el trabajador del campo, que también es un trabajador, el trabajador agrícola. Este es el hombre que está expuesto realmente a las intoxicaciones agudas y crónicas, ¿verdad? Porque está la intoxicación crónica, que es tanto o más perjudicial que la intoxicación aguda, porque lleva a una situación de tener un campesinado o un trabajador agrícola enfermo, en forma crónica, en el tiempo, durante años, y con los efectos devastadores que inclusive en este país no hemos hecho una investigación para saber exactamente cuáles son las consecuencias que está teniendo el campesino, el trabajador agrícola paraguayo por la utilización de insecticidas. A la vuelta de los mensajes continuaremos con esta investigación especial, agrotóxicos, aquí en 9 Reporter. Los agrotóxicos son el tema principal de este primer capítulo de 1993, que nos estará llevando a datos reveladores. Los agrotóxicos son venenosos en mayor o menor grado, no solo para los agricultores que los manipulan, sino para los consumidores de los cultivos tratados con los plaguicidas. Los tomates, lechugas, sandías y otros productos de consumo agrícola a menudo son rociados con estos venenos y no se respeta el periodo establecido antes de venderlos. Y si estos productos son consumidos antes de que fenezca el tiempo exigido para que los agrotóxicos pierdan su poder nocivo, el ser humano se contamina. Doctora Estela Barrios, ¿qué nos podría decir con relación a aquellos estudios realizados con el cromatógrafo del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización? ¿Qué han encontrado y qué cantidad de insecticidas están conteniendo aquellos alimentos que nosotros consumimos? Efectivamente, hemos realizado un proyecto de investigación de plaguicidas en frutas y verduras de consumo local de la canasta familiar. Habíamos escogido aquellos productos más frecuentes, ¿verdad?, más cotidianos en la canasta familiar y sobre todo aquellos que son más susceptibles de contaminación por el uso de plaguicidas. Estos plaguicidas normalmente se usan en agropecuaria. Algunos se usan directamente en frutas y verduras, otros
vienen a engrosar, ¿verdad?, la composición de estas frutas y verduras debido a la contaminación de aquellos productos usados en pecuaria, en el tratamiento sanitario de animales. Nadie en estos momentos puede dar una información a la población: por favor, no se consuma tal fruta o tal producto vegetal de tal lugar porque ha sido contaminado con tal producto. Habíamos hecho un programa, ¿verdad?, sobre todo escogiendo de los productos de origen de mayor concentración de producción. Por ejemplo, obtuvimos muestras de locote de Concepción, tomate de la zona central, naranjas de la zona, ¿verdad?, hacia Caguazú, en fin, aquellos productos, ¿verdad?, de mayor consumo popular, y en base sobre todo a la estación del momento, ¿verdad? O sea, la producción estacional de estos productos. De ninguna manera los compuestos insecticidas pueden lavarse con el agua, inclusive con jabón. ¿Por qué? Porque los compuestos se introducen en las células epidérmicas de los vegetales, tanto hojas o frutas, a través de los estomas, y no se metaboliza en las células, permanece por un tiempo, y aún consumiendo esos cuerpos, en este caso frutas o verduras, es arriesgado en el sentido de que estos alimentos pueden contener alto contenido de estos insecticidas y producir una serie de problemas fisiológicos en los seres humanos. Y hasta este momento no hemos encontrado realmente presencia de estos productos tóxicos en esos alimentos. Pero tenemos que tener en cuenta que se trató de un primer muestreo de productos nacionales. Nuestra meta es cubrir totalmente el país y además cubrir los productos que ingresan al país por importación. Porque tenemos que tener en cuenta que en ciertas épocas del año la producción de hortalizas sobre todo es muy baja y que entonces se recurre a la importación de esos productos. Así que en el futuro, como nuestro proyecto es más o menos de largo alcance, pensamos cubrir totalmente la producción nacional y la de importación al mismo tiempo. Uno de los puntos que más llama la atención es que el mercado de abasto, el mayor centro de comercialización y distribución de frutas, verduras y hortalizas, no cuenta con el aparato para medir la cantidad de insecticidas que poseen los alimentos que consumimos. De entre las hortalizas, las verduras y frutas que comemos, ¿cuáles son las que asimilan mayor cantidad de insecticidas? Serían, por ejemplo, los tomates, las lechugas, en fin, productos que se consumen crudos, o sea que hay realmente un alto riesgo. Solo que son de baja toxicidad generalmente los productos insecticidas utilizados en esos rubros. Los clorados y los fosforados, sobre todo los clorados, no desaparecen con la cocción normal de alimentos. Se supone que los productos agrícolas que consumimos deben guardar un cierto periodo de carencia, una especie de cuarentena antes de ser puestos a la venta. Esto en el caso de que hayan sido rociados con agrotóxicos. ¿Se respeta este periodo, doctora Barrios? En cuanto a la dosis es donde hay la mayor laguna, digamos, porque a veces las plagas desaparecen enseguida, pero ellos, como le dijeron, digamos, ¿verdad?, 50 litros por hectárea, entonces siguen aplicando 50 litros por hectárea. O de lo contrario, las plagas vuelven a aparecer y entonces ellos ya aplicaron los 50 litros y ahí terminó, ¿verdad? Entonces es un ligero desfasaje, digamos, entre las instrucciones dadas y el seguimiento de ese uso. Antiguamente creíamos, por ejemplo, que vamos a suponer una hortaliza como el tomate, con el hecho de cepillar o limpiar el tomate en una forma bien hecha, ya teníamos resuelto el problema de eliminar los insecticidas que podía venir con esa hortaliza. Pero eso
no es tanto así. Se ha descubierto que el veneno penetra, está dentro de la hortaliza, de la fruta o de la verdura, por ejemplo, ¿verdad? Tal vez así que en Estados Unidos se han tirado millones de unidades de sandía, por ejemplo, porque estaban totalmente contaminadas. No por fuera, sino que dentro de la fruta. 9. Lo más preocupante continúa siendo lo que consumimos, cómo se nos van metiendo en la sangre los distintos niveles de toxicidad de estos venenos. En contacto con el consumo de alimentos y también por vía de inhalación. Normalmente en nuestro país, por el consumo de alimentos, entra en el torrente sanguíneo o en el sistema nervioso central. Tal es así que los productos que normalmente tenemos en el país, bastante tóxicos, los insecticidas clorados y los fosforados sistémicos, que actualmente son de uso corriente, ninguna persona muchas veces en el campo está en condiciones de adelantar alguna información técnica, y tal es así que existen varios casos de intoxicación indebida por el uso indiscriminado de estos productos tóxicos. A mí me parece que el objetivo final de toda autoridad responsable en salud pública para el control de este tipo de transmisores de enfermedades debe ser sustituida por el control, como decía anteriormente, un control biológico, por ejemplo, donde se pone en juego una serie de alimañas que puedan sustituirse pueda sustituir a la especie predominante. Puede ser físico, regular, por ejemplo, las aguas de los lagos, de los ríos, disecar colecciones de agua que abundan tanto, que son criaderos de mosquitos, un control genético, estamos bastante avanzado, hay experiencia, si bien costosa, y fundamentalmente sustituirlo por la educación de la ciudadanía. El ser humano se contamina con los insecticidas de diversas formas. En primer lugar, depende del estado del insecticida, que sea gaseoso, líquido, ¿verdad? En partículas, gotas, ¿verdad? En dispersión. Y se puede decir básicamente que los insecticidas penetran por todas las vías posibles. Penetran por la mucosa de la boca, por la respiración, por la piel, ¿verdad? Por las lágrimas inclusive, y por el contacto directo con ellos. Así que casi todas las vías de entrada son válidas para el ingreso del insecticida al cuerpo humano. En lo que concierne a nuestra investigación, los productos balanceados que tengan organoclorados, por lo general se le alimentan grandes cantidades. Las vacas lecheras, por ejemplo, comen entre 7 a 8 kilos diarios. Entonces va acumulándose en la grasa del animal. Una vez que este animal tenga cría, comienza la movilización lipídica y eso pasa a la leche, o sea, las grasas con el pesticida pasan a la leche y esa leche es consumida por el humano. Entonces los pesticidas contenidos en esa leche van a fijarse en la grasa humana, que a la vez encierra un peligro desde el punto de vista en que cuando ocurre la movilización lipídica en la mujer, también pasa a través de la leche humana al recién nacido. Después los organoclorados, que van más hacia las lesiones renales, lesiones hepáticas, cáncer, ¿verdad? También se sabe que son mutagénicos, son capaces de producir anomalías, ¿verdad? Por decir así, fenómenos de nacimiento de niños anormales y demás, ¿verdad? Defectuosos, y todas esas cuestiones se le adjudica a los organoclorados. Y también los carbamatos, que se sabe que pueden producir cáncer. Entre los carbamatos, por ejemplo, está el baigón, que no es tan inocuo como se dice en la propaganda. Yo puedo, a simple información, decir que en el Brasil, por ejemplo, existen datos concretos
en la cual animales que se han alimentado en pasturas con contaminación de productos clorados, esto pasa a la leche y luego es consumido por los seres humanos, inclusive criaturas que normalmente se intoxican o dejan residuos en el cuerpo humano. Hay miles y miles de productos químicos que se están utilizando en el mundo de la agricultura y en el mundo en general, ¿verdad? Según sea el compuesto químico que está en juego, así también será su acción sobre el organismo. Los órganos clorados son los más peligrosos porque los órganos clorados no son biodegradables, o sea que no se destruyen, permanecen en la naturaleza por años, 40 años, 100 años necesita la tierra para en un momento dado desembarazarse de estos venenos. Los órganos clorados que no son biodegradables son acumulables inclusive en el organismo humano, son los más peligrosos y fundamentalmente producen efectos de tipo neurológico, puede llevar inclusive a alteraciones de la memoria y a un montón de alteraciones de tipo neurológico o psíquico. No existen venenos que no sean peligrosos para el hombre. La utilización sin control de los agrotóxicos puede causar envenenamiento o intoxicación aguda en el momento de la manipulación, o también envenenamiento o intoxicación crónica con efectos retardados. Y no podemos darnos el lujo de decir que esto no ocurre aquí en Paraguay. Tenemos ejemplos. El caso del agricultor que se torna homicida luego de haber estado rociando sus propios cultivos. El caso de este joven paraguayo agricultor, a quien vamos a llamarle LRM, de la zona de Misiones. Este agricultor un día comenzó a sentirse mal, con una serie de molestias y de trastornos, y quedó en su casa en reposo, acostado, justamente ya porque él se sentía muy mal. Y estando en esa situación, un vecino, amigo de él, pasó y lo trató de haragán. Este agricultor en un momento dado tuvo una reacción totalmente atípica y anormal y entró en un estado prácticamente de demencia. Tal es así que se levantó de su cama, lo persiguió a este amigo de él que lo había maltratado, fue y también le persiguió a su propia compañera, a su esposa, y siguiéndola esta gente se fue y entró en una casa de un vecino. Pero antes de entrar en la casa de los vecinos se despojó totalmente de su ropa y ingresó a la casa. Asustados los vecinos y las criaturas, habían dos criaturas en una pieza, la mamá le pide ante las circunstancias que estaban viviendo, de la demencia de este muchacho, la mamá esconde a las criaturas debajo de la cama y él entra en un estado de demencia total, levanta la cama y una de las criaturas se asusta, ¿verdad? Pues, inclusive él tumba el ropero, se asusta y sale de debajo de la cama y él la toma de los pies y dando la vuelta, entonces la golpea contra la pared y contra el piso hasta matarla. La criatura tenía apenas 2 años. Fue un homicidio realmente triste y doloroso. En fin, este hombre fue apresado, fue remitido a la cárcel, de ahí fue remitido al neuropsiquiátrico y no tenía antecedentes de algún tipo de desequilibrio mental que justificara una reacción como la que él había tenido. Tal es así que fue estudiado más a fondo y en fin, se llegó en la investigación a demostrar de que él estaba trabajando en fumigación de algodón con agrotóxicos, con insecticidas. Y se demostró más tarde que él estuvo bajo los efectos de estos agrotóxicos y hizo lo que se conoce como una demencia pasajera. Si una vez que consigamos que el ciudadano gane conciencia de que todas estas alimañas están a su alrededor, significan un riesgo para su salud y molestias también, entonces si nosotros conseguimos que ellos piensen en eso y logremos que ellos por iniciativa propia eliminen todo criadero, está resuelto el problema. No vamos a eliminar nunca a los vectores,
porque no se trata de eliminar, sino se trata de controlar, de reducir la población de tal manera que cuando se reduce su densidad a niveles mínimos, las posibilidades de transmisión de esta enfermedad sean las mínimas también y sean perfectamente controlables. Una vez que fue tratado, él volvió a una coherencia total y a un estado de normalidad que hizo que este caso se planteara justamente desde el punto de vista de una intoxicación, era por agrotóxico. Él era fumigador, repito, estuvo fumigando algodón, y el abogado planteara la inimputabilidad de su cliente porque él estuvo en un estado de demencia totalmente fuera del control de su propia voluntad. Y se demostró eso, inclusive hay documentos del Hospital Neuropsiquiátrico, hay documentos del profesor Isaac Seila de la Facultad de Medicina, donde se atribuye los síntomas que él había tenido a la intoxicación por insecticida. Están siendo sustituidos los plaguicidas tradicionales por plaguicidas de menor incidencia, digamos, en la cadena ecológica. Y también estamos implementando medidas de control integrado que nos permitan sustituir los plaguicidas así progresivamente. De todas maneras, pienso que si hay países que no lo están utilizando, es porque tienen realmente problemas de orden local. Porque hasta ahora, en relación al DDT, por ejemplo, no hay una prohibición tácita de la Organización Mundial de la Salud, que es la que regula, digamos, todos estos productos. Así que es un caso tal vez único en la historia, no solo médica, sino que también judicial, en donde se adjudicó entonces a una intoxicación por un agrotóxico, una situación de demencia pasajera que lleva a una persona a cometer hechos totalmente incontrolados y con el lamentable y triste y doloroso final de una criatura de 2 años muerta. Pero sí hubieron muchos casos de intoxicación y la gran mayoría de las veces es por un desconocimiento absoluto del problema, como asimismo el hecho de que nuestros agricultores, nuestros usuarios se creen muy valientes. Muchos de ellos se les dice tal producto es peligroso, ellos dicen, no, si yo sé cómo se usa, hace 20 años que utilizo. Bueno, pero yo como siempre les digo, siempre hay una primera vez. Estudios realizados en países subdesarrollados destacan que los agrotóxicos son responsables de la muerte de unas 200.000 personas anualmente, además de la invalidez permanente de un número mayor de personas que quedan con cuadros severos de ceguera, parálisis y trastornos mentales. Bueno, en la mujer embarazada, fundamentalmente yo creo que el efecto más lamentable, más peligroso y más doloroso es el de las malformaciones congénitas. Mutaciones, malformaciones y chicos que nacen con un montón de malformaciones congénitas. Tenemos un teléfono que está 24 horas al día al servicio de emergencias. Los casos que se han reportado fueron cada vez menos y eso fue decayendo notablemente en los últimos años. Y ha decaído principalmente porque hemos llegado a que los centros de salud de prácticamente todo el país estén en conocimiento de las formas cómo manejar rápidamente cualquier intoxicación. Entonces muchas veces ya los tratamientos, en los pocos casos que reitero existen, son tratados en el mismo lugar en que ocurren y ya no vienen a nuestro teléfono de emergencia, por suerte. En el Brasil se hizo una investigación sumamente importante en Río Grande del Sur, en una ciudad que se llama Paso Fundo. Una colega, la doctora María Regina Tagliari, ella hizo una investigación en una región eminentemente agrícola, que es esta de Paso Fundo, donde fundamentalmente se cultiva la soja y son utilizados los insecticidas y los plaguicidas y demás en forma indiscriminada. Ella hizo una investigación y descubrió que en 3 años, de 1983 a 1986, han nacido en Paso Fundo 600 niños con anomalías congénitas. La mayoría de ellos con anomalías de tipo neurológico. Y habla ella de que encontró un 46% de hidrocefalia. Esto es lo que se llama cabeza de agua, ¿verdad? El problema de la válvula, que ustedes ya conocen, ¿verdad? Un 46% de estos 600 nacidos con este tipo de anomalías eran con hidrocefalia.
Después encontró un 44% de lo que se llama mielingo cele y meningo cele. Son las bolsas líquidas, ¿verdad? Cefalorraquídea o en la región lumbar o en el cuello que aparece en los recién nacidos, estas bolsas con líquido adentro. Bueno, la mayoría de los casos fueron con productos de otras compañías, de terceros, pero nosotros igual de todos modos dimos la asistencia, contactamos con los fabricantes de esos otros productos, eran compañías representadas en el país por suerte, y se dio la asistencia necesaria y que gracias a eso se han evitado algunas lesiones más graves. Cuando regresemos de los comerciales, esta investigación continúa, desplegándose en la realidad de los agrotóxicos. Primer capítulo de 1993, el tema que nos ocupa, uso y abuso de los agrotóxicos en nuestro país. En nuestro país, pese a contar con una reciente legislación, la Ley 123/91, que adopta nuevas formas de protección fitosanitarias, existe poco o casi nulo control sobre la entrada, circulación, elaboración y producción de agrotóxicos, así como el tratamiento para el consumo de los alimentos. Tenemos una ley de fitosanitarios, ¿verdad? Que bien o mal regula la utilización de los productos fitosanitarios. Sin embargo, la ley es incompleta, diría yo, por varias razones. Es restrictiva del uso, no es prohibitiva del uso de nada realmente. Y por otra parte no contempla sanciones a aquellos que producen un daño ambiental de significancia, ¿verdad? Tampoco contempla el componente de educación. Es muy fácil a veces poner restricciones al uso de ciertos productos o decir, bueno, de ahora en adelante todas las fábricas que formulen o provean de estos productos tienen que escribir en los folletos todas las recomendaciones y restricciones, pero el pobre agricultor a veces no puede leer, no sabe ni leer siquiera. En principio está formada una comisión interinstitucional que debería controlar la aplicación, ¿verdad? Pero hasta este momento no se ha llegado a realizar por distintos motivos, entre otros por la falta de fondos con que cuentan nuestras instituciones oficiales para realizar estos controles, porque hay que tener en cuenta que el principal escollo que encuentra este capítulo, digamos, de la producción de alimentos es el alto costo de los análisis, alto costo en equipamiento, en reactivos y también en personal, que debe ser altamente especializado. Existe la ley, existe incluso el departamento o la Dirección de Defensa Vegetal del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que juntamente con el Ministerio de Salud pueden trabajar en esto, pero hace falta un trabajo mucho más intenso en educación y un trabajo mucho más intenso también en las sanciones y la tipificación de lo que la Constitución ya llama el delito ecológico en el uso de agroquímicos. Yo pienso que la ley va a tener muy buenas intenciones, pero repito nuevamente lo que ya dije anteriormente. El problema de conciencia y de educación no se consigue con leyes. Yo pienso de que si desde la escuela primaria, en el colegio, ya que somos un país agrícola, se incluyen asignaturas que hacen a la conservación, al medio ambiente, a la seguridad, valen mucho más que 1000 leyes. Yo diría que un problema de educación solucionaría el problema. La ley puede ayudar definitivamente, pero como no va a haber control, porque es virtualmente imposible el control, entonces solamente la conciencia puede solucionar el problema. Me consta que algunos sectores, sobre todo de la parte privada, no han sido consultados. De hecho, es una ley difícil y es perfectible. La Fundación ha tratado de intervenir,
pero dado el carácter ciertamente limitado de la ley, no se ha podido realmente ampliar hasta donde debiera llegar. Ahora en los decretos reglamentarios estamos tratando de colaborar de tal manera que el impacto de la ley no sea solamente negativo, sino que también sea positivo en cuanto a la educación y en cuanto al correcto uso de esos agroquímicos. En Paraguay, el uso de los agrotóxicos es cada vez más alarmante debido a una falta de estricto control sobre los productos agropecuarios para determinar el exceso de plaguicidas en alimentos y en el medio ambiente. Además del uso indiscriminado de productos químicos que ya están siendo prohibidos o bajo control en otros países. Y nosotros atendemos la zona hortícola realmente, los cultivos extensivos, por ejemplo, de maíz, algodón y eso poco. Acá nosotros lo que más estamos atendiendo es la zona hortícola, los cultivos de consumo, vamos a decir, de la población. Hay una gama de productos que de acuerdo al ataque de los insectos también se está llevando. Los piretroides son uno de ellos, ¿verdad? Y gracias a eso se está dejando los productos clorados, por ejemplo, de alta toxicidad. Pero hay zonas, por ejemplo, en esta zona del Laureltí que se lleva todavía. Productos insecticidas de radiación clorado no tenemos nada. Fosforado y piretroides. Los piretroides, por ejemplo, para todo lo que es insecto. Para todo lo que es insecto, por ejemplo, la lepidóptera que produce un gusanito y que ataca a su vez a los tomates. Para ese efecto nosotros recomendamos la utilización de los piretroides. No hay control del Ministerio de Agricultura. El agricultor no está preparado técnicamente como para entender a profundidad del perjuicio que está haciendo tanto al ser humano como a la naturaleza misma. La cuestión ecológica de la naturaleza se descompone. Se están matando abejas en cantidad que en otros países se alquilan para un cultivo. Se imagina usted en poroto, por ejemplo, en leguminosa, en Norteamérica se alquilan colmenares para llevar en ese cultivo. Sin embargo, acá matamos porque no tiene nadie, el ministerio por su, vamos a decir, capacidad económica en el presupuesto nacional, también no puede abarcar. Hay varios problemas que si uno va a hablar, ¿verdad? Es largo esto. Los insecticidas tienen un ciclo de actividad biológica dentro de las plantas. Y nuestras gentes muchas veces cuando se está pulverizando contra algo, muchas veces no le hace daño un veneno al insecto, al cabo de 3 o 4 días ya está volviendo a pulverizar, entonces se va acumulando, de acuerdo al compuesto, se va acumulando en el vegetal o en las frutas y cada vez resulta más tóxico. A esto se suma la deficiente educación y el analfabetismo de la población agrícola, además de una profusa publicidad que vende supuestos insecticidas sin riesgos de toxicidad para los seres humanos. Los efectos de los venenos a largo plazo en la salud van desde cánceres, tumores y malformación de bebés, esterilidad, daños en el sistema nervioso e inmunológico del cuerpo, daños en los pulmones, hígado, riñón, corazón, cerebro y en la sangre. Bueno, los insecticidas también dependen, por eso decía, son tantos los pesticidas y los plaguicidas, que la acción también depende de la fórmula que esté en juego, de la sustancia que esté en juego. Pero básicamente, por un lado, algunos son estimuladores del sistema nervioso central, otros son depresores del sistema nervioso central, otros son inhibidores de la colinesterasa, actúan sobre la acetilcolina. Esto quiere decir que actúan sobre la transmisión de los impulsos nerviosos que vienen del cerebro, y estas sustancias que yo nombré son las que se encargan de hacer pasar, por decir así, el impulso que viene, la orden que viene del cerebro a los músculos para que la persona pueda actuar. La acetilcolina y la colinesterasa, ¿verdad?, son esas sustancias que actúan así como estoy diciendo. Entonces, algunos actúan inhibiendo estas sustancias, estas enzimas, y en fin, y otras actúan precisamente ya sobre las células, generando aquellas situaciones que habíamos comentado de malformaciones, alteraciones, cáncer, ¿verdad?, al transformar justamente
la capacidad de división celular y hacer que esta se pueda dividir en forma incontrolada, creando lo que puede ser, por ejemplo, un cáncer. O sea que la acción depende mucho del veneno que esté en juego. Yo pienso que pueden causar una influencia, realmente ahí sí es peligroso, el uso indiscriminado. Pero ¿por qué es el uso indiscriminado? Ahí es donde debe analizarse por qué viene el uso indiscriminado. Yo creo que en ese sentido vale la pena analizar que nosotros hasta en los medicamentos le damos un uso bastante, utilizando un término así muy folclórico, a lo luque, ¿verdad? Y tratándose de agroquímicos, imagínense lo que sería una persona que a lo mejor tiene una menor preparación técnica o menor preparación cultural. Es tremendo el problema que puede ocurrir. El Brasil ha implementado un sistema por demás muy interesante, estableciendo un código de colores en donde ellos le asignan una franja roja al producto que le llaman extremadamente tóxico, amarilla, la clase 2, que es la moderadamente tóxico, 3, azul, dice muy poco tóxico, y verde, clase 4, dice puede ser tóxico. 9 Reporter. El uso indiscriminado de los agrotóxicos lógicamente no solo afecta al ser humano, sino a la ecología, a través del desequilibrio que se produce con la desaparición del depredador natural de los insectos sometidos a los plaguicidas. Los agrotóxicos producen la contaminación de las fuentes de aguas subterráneas y presentan un grave peligro para las aves, para las abejas, que son agentes de polinización, y algunas especies de peces. Todos los productos ocasionan cáncer a los animales de laboratorio. Todos los productos químicos tienen un grado de toxicidad. El tema es saber la escala de cuál es más tóxico que otro, porque ese es el problema. En ese sentido debe considerarse que hasta el ácido acetil salicílico, comercialmente conocido como geniol, también es tóxico consumido en ciertas cantidades. Lo que tenemos que buscar todo, a través sobre todo de la educación y un tratamiento integrado del control, es que se use los agroquímicos a la menor cantidad posible, porque cuesta caro y porque tiene un tremendo impacto en el medio ambiente. No solamente en el suelo ese que recibe, sino que eso después se limpia con el agua, va hasta los arroyos, destruye la vida acuática en esos arroyos y últimamente impacta en el hombre, ya que algunos de estos agroquímicos también se acumulan en el cuerpo del hombre y producen una serie de problemas. La publicidad sobre agrotóxicos está prohibida en otros países. En el nuestro no solamente está permitida, sino que hay muy poco control sobre lo que dicen los avisos. Ingeniero Aranda, ¿cree usted que existen insecticidas no tóxicos para el ser humano? Es extremadamente falso, en el sentido de que todos los compuestos insecticidas son en alguna de las formas en la cual el hombre o las personas están en contacto con el compuesto, siempre son tóxicos y en alguna medida algunos son acumulativos en el sistema biológico del ser humano. Los agrotóxicos son uno de los factores de agresión más violentos que tiene la tierra. No solo por sus efectos desastrosos momentáneos, sino por el efecto en el tiempo que tienen los agrotóxicos, por su poder acumulativo y aquellos que no son biodegradables fundamentalmente. No podemos seguir dándonos el lujo de seguir destruyendo la tierra. El Ministerio de Agricultura también anunció en el presente año que esa Secretaría de Estado inició el control de la calidad de los alimentos de origen agropecuario. Un laboratorio que costó $50.000 fue instalado en Caacupé para cumplir con ese cometido. Sin embargo, hasta hoy no se conocen resultados de su trabajo. 9 Reporter. El peligro está latente cada vez que acercamos a la boca frutas, verduras y hortalizas rociadas con agroquímicos. El peligro también está latente cada vez que nosotros rociamos nuestros hogares con insecticidas supuestamente inofensivos. Y si bien la obligación de controlar el uso es del gobierno, la responsabilidad es de todos. En instantes, otro tema de interés.
aquí en 9 Reporter. Así como la historia marca la vida, hay vidas que marcan a la historia. Una de ellas es la de doña Carmen Casco de Lara Castro, un sinónimo de lucha a brazo partido contra la dictadura de Alfredo Stroessner. Un merecido premio a la batalla por los derechos humanos ha sellado con letras de molde su guerra por la vida. Pero vayamos a la historia. ¿Quién es Carmen Casco Miranda? Nació en Asunción y fue el tercer hijo en nacer del teniente coronel Fermín Casco y Lidia Miranda. Sus hermanos fueron Germán, Adolfo, Miguel Ángel, Hilda, Fulvia y Betty, de los cuales sus hermanos varones mayores, Germán, Adolfo y Miguel Ángel, marcaron a fuego su infancia teñida de juegos varoniles y casi ausente de muñecas. Yo nací en una época mala, allá después de la Revolución del 22, donde pasé mi infancia en el destierro de mis padres, y luego volvimos, mi padre se fue a la guerra y yo quedé sola con una hermana, pupila de María Auxiliadora, los 3 años de la guerra del Chaco, porque se fue mi madre. Mis 3 hermanos se inscribieron en el ejército, el mayor de 17 años, el otro de 15, y el otro Rengo, Adolfo, de 14 años seguramente. Bueno, estuvieron un año ellos allá. La tarea de mi madre fue bastante difícil. Tenemos que situarnos en un contexto en el cual la dictadura se estaba construyendo como proyecto, y entonces la construcción del proyecto en la experiencia paraguaya implicaba básicamente tratar de desvalorizar al ser humano, tratar fundamentalmente de aislar a todas aquellas personas pensantes y dignas de esta sociedad, y fundamentalmente tratar, digamos, de limitar todo pensamiento creativo y comprometido con la realidad de nuestra patria. En mi casa era un lugar de juego, y yo jugaba pelota, pero hay que ver, pero siempre me ponía arquero, me metía a gol y se cuña ahí o fallar. Bueno, entonces jugué siempre con varones. Un día mi padre me trajo una muñeca hermosa de Buenos Aires, y yo le dije, qué lástima, papá, yo hubiera querido un trompo que hiciera, había unos trompos nuevos que tiraba. Bueno, así que fui muy varonil en ese momento, y también fui muy femenina, pero, por ejemplo, jugábamos cowboy bandido, y yo siempre era la novia del cowboy. Al empezar el juego me raptaban y me metían en un árbol. Y estaba hasta que terminaba y me librara mi novio el cowboy, me libraba del secuestro, así que yo no jugaba. Y entonces dije, no, yo ya no voy a ser novia del cowboy, que sea este que estuvo acá, que sea fulano. Bueno, el otro, ¿sabes? Haciéndose de mujer, fulano, me acuerdo que había Tommy, socorro, decía él con una cara de estúpido. Y bueno, así fue mi infancia, linda infancia. Sin embargo, ya su infancia y su adolescencia empezarían a definir y a labrar lo que posteriormente sería su lucha a favor de los derechos humanos. Su padre, el teniente coronel Fermín Casco, marchó al exilio, junto a su madre, mientras Carmen se quedaba en Asunción. La pérdida de todos sus bienes y la inestabilidad familiar, alejada de sus padres, empezaron a sembrar en Carmen la rebeldía hacia el orden de cosas establecido. Así que mi vida fue realmente con otra mira del país en política. Primero no era político de mi hermano, y después conocí a Mariano Luis, que fue mi esposo, Lara Castro, que también estaba metido en política, pero él fue el que me metió en el campo político realmente, en las instituciones políticas, y después se retiró empezó a trabajar en la facultad, fue decano 2 veces, así que yo me quedé activista, y empezamos a trabajar, yo empecé a trabajar en la juventud del Partido Liberal, de Damas Liberales se llamaba, en el año 46.
Después vino la revolución del 47, que sufrimos muchísimo, una persecución tenaz de morínigo a mis hermanos, todos fueron confinados, todos, yo me quedé sola embarazada de Fernando, tuve mi parto en mi domicilio, ayudado económicamente por mis amigas, y bueno, cuando tenía 9 meses llegó del exilio otra vez mi marido, y en fin, seguimos, y yo ya empecé a trabajar acompañando a las señoras en el 47 a llevar la comida a la cárcel pública que estaba cerca de la catedral. Pero era un revanchismo, yo si me peleaba con los policías estaba feliz y contenta, si le contestaba, le gritaba, yo estaba feliz y contenta. Carmen conoció a Mariano Luis Lara Castro, un joven profesor que la encandiló con su gallarda postura. La conquistó y terminó casándose con ella. No obstante, tampoco tardaría mucho en marchar al mismo exilio su esposo, Mariano, mientras Carmen se quedaba en Asunción, embarazada de 9 meses. En su domicilio dio a luz a su hijo Luis Félix y poco tiempo después regresaba nuevamente del exilio Mariano Lara Castro. Y después tuve la suerte que me casé con un señor, realmente con un hombre maravilloso, que me dio todo el apoyo, todo el amor. Bueno, yo vivo pensándole, con decirte que hasta ahora yo pongo la fotografía de mi marido sobre la almohada para dormir. Así que porque estuve muy enamorada, y él también. Y tuvimos un matrimonio muy especial, muy lindo, con ideas comunes. Él era un carácter totalmente diferente, yo atolondrada, impulsiva, era tranquilo, pero lo que es a veces, yo digo, el amor lima esas diferencias. Y tuvimos los mismos ideales, el bien del país, el bien del partido, la democracia, la educación, tuvimos los mismos ideales y luchamos juntos en el mismo campo, pero yo por supuesto pues activé más en política aérea porque él se dedicó a la enseñanza, que era su pasión. Afiliada al Partido Liberal hacia 1946, en su casa ubicada sobre la calle Nuestra Señora de la Asunción, casi Piribebuy, funcionaba el local del partido. De hecho, esa misma casa sirvió miles de veces para esconder a perseguidos por el gobierno estronista y para hacer convenciones partidarias extraordinarias a escondidas del gobierno. Habría que pensar que en la casa de los Lara Castro, en la calle Nuestra Señora de la Asunción, se encontraba ubicada básicamente entre la Comisaría Tercera, la técnica y investigaciones y vigilancia de delitos en la calle Presidente Franco y Nuestra Señora de la Asunción. Era una casa permanentemente acosada, las 24 horas estamos acosados por los piragües o por los teléfonos pinchados, acosados por permanente amenaza de allanamiento, y en otros casos se habían efectuado allanamientos con el costo natural de llevarnos las cosas que teníamos. Hemos perdido libros y bibliotecas, ¿verdad? Y inclusive mi madre y mi padre fueron a parar en 2 o 3 ocasiones al Departamento de Investigaciones. Por otro lado, mi madre justamente cuando salía era para salir a hacer denuncias públicas o era para recorrer estas comisarías. Y hay que situarse en esa época, en la década de los 60, en el cual, digamos, uno tenía que soportar humillaciones, vejámenes y amenazas de cualquier comisario para tratar, que trataban precisamente de impedir la comunicación con los presos políticos. Y esa comunicación era muy importante, inclusive se realizaban comunicaciones a través de pequeños objetos, a través de esos objetos como ser una pasta dentrífica, o ser un jabón, o ser una esquelita. Los prisioneros políticos se encontraban directamente, más allá de su incomunicación, en contacto con el mundo, digamos, real, con la solidaridad y con los afectos. Mientras tanto iba latiendo un corazón que iba acumulando razones para enfrentarse al gobierno de Alfredo Stroessner. Y un día fuimos a la prisión de Estigarribia. Un día nos escapamos del colegio, me acuerdo, un Viernes Santo, y fuimos a la policía. Y el jefe de policía era amigo de papá, no me acuerdo el nombre tampoco. Llegamos, creamos 3 o 4 chicas y pedimos para verlo a Estigarribia, y viene Estigarribia, se sienta en una silla así, solo, y le dice a una de ellas, anda a traer esas sillas que están ahí para que se sienten un rato. Y se va la chica, la compañera, jovencita de 13, 14 años tendríamos, se va y se acerca para tomar la silla, y el
el que estaba de guardia, que no quiero decir el nombre porque un hermano de él es muy amigo mío, tomó las 4 sillas, las juntó y se acostó. Entonces Estigarribia nos dijo, bueno, váyanse inmediatamente y no pasen ni acá. Ustedes vinieron con permiso de su madre, no. Bueno, cuidadito que me vengan más a visitar. Y el fulano de tal, que era un hijo de un gran escritor, se acostó para que nosotros nos sentáramos, de chiquilina de 13, 14 años. Y después cuando tío Estigarribia fue trasladado a la casa, no nos permitía, mamá era la única que podía llegar con permiso de la policía. Y bueno, y todas esas cosas que le hicieron a Estigarribia, yo y a Ayala, yo me acuerdo que él tenía un baño pegado al dormitorio y tenía otro baño afuera. Entonces él iba al baño de afuera y tenía que hacer sus cosas a puertas abiertas porque las policías no le permitían que cerrara la puerta. Esas cosas, y un día ya te digo que fue mamá a visitarlos y la agarraron en policía y le iban a arrastrarla, y vino Cholito Olivera de paso en auto y bajó y la ayudó y la llegó hasta casa. Y al llegar en casa yo llamé a mi hermano, a Adolfo, y él entró por la esquina, una esquina de esa casa frente al Hotel Paraguay, para traer un revólver, que era loco y yo en un momento daba, los soldaditos estaban recostados así por su fusil, entonces le pego una patada tremenda al fusil, se cae el fusil y en el momento que da el barullo, porque se yo nos salieron, entramos toditos en la casa. Sin embargo, doña Carmen, sabemos que hubo un motivo para que usted diera un giro fundamental a su lucha por los derechos humanos. Esa rabia contenida tantas veces, el odio con que encaraba todo lo que hacía, fue súbitamente sustituido por el convencimiento y el amor a la causa. ¿Qué pasó? ¿Qué la hizo cambiar de opinión? Cuando empezó a llevarse comida a los presos, yo tenía mucha familia, como 10 miembros de mi familia presos, porque la revolución fue Constitución y mi madre es constitucionera, mi familia es constitucionera. Entonces me decía, Coca, venía a ayudar, no voy a llevar esto, llevar lo otro, así. Y me peleaba, me daba un gusto pelearme con los prisioneros. Por ejemplo decía, no puedo entrar, ¿por qué no puedo entrar? ¿Y por qué no puedo entrar? ¿Por qué no puedo entrar? Y me decían, cállate, va a ser peor. Bueno, vivía peleándome, pero no era una cosa de rechazo, ni esa cosa, pero era realmente con un profundo odio. Y ahí salió el sacerdote. Y ahí me dijo el sacerdote, que a mí siempre estaba también controlando, visitándome, y dice, bueno, Coca, cuando dice, Coca, yo te estoy observando hace tiempo, vos venís casi los días de visita, en la jueves y sábado, pero siempre vos te violentas, siempre estás peleando, siempre estás buscando pleito. Eso no es forma de asistirme. Es que no los aguanto, padre, no los aguanto. Entonces me dice, bueno, pero así no vas a ir adelante. Con odio no se construye, solamente con amor. Un hecho digno de destacar en la lucha que doña Carmen llevó adelante fue también el apoyo de su familia. Durante toda la época de la dictadura, ¿verdad? Nosotros fuimos acosados, en primer lugar por llevar el apellido Lara Castro. O sea, el apellido Lara Castro era considerado directamente un peligro real, imaginario o potencial del régimen. Uno circulando en cualquier calle le solicitaban la cédula de identidad y al ver el apellido ya estaba, digamos, condenado a ir a parar a una comisaría, digamos, en cualquier noche, ¿verdad? Y eso implicaba no solamente pasar, digamos, a la comisaría, sino recibir una serie de golpes, digamos, a nivel personal y también cumpliendo, digamos, una cuota familiar. Mis hijos me ayudaron, por ejemplo, ellos sábado y domingo no tenían, se turnaban para llevar la comida a la batallón de seguridad, después para llevarla a emboscada, primero a la comisaría, todos mis hijos, y sufrieron persecución. Mi marido estuvo 2 veces o 3 veces preso, no de mucho tiempo, y mis hijos no podían conseguir trabajo, absolutamente. Un día uno de mis hijos consiguió un trabajo, y viene el dueño, que era opositor, atendé bien, era opositor, y le preguntaron, ¿qué tal el nuevo empleado? Muy bueno el chico, le dice el otro. ¿Y cómo se llama Lara Castro? Ah, no, ese no va a perjudicar, lo tumbó. Fernando recibió una beca para ir a Europa a trabajar, de Naciones Unidas creo que era, y el ministro Peña, que era amigo nuestro, puso desconocido,
estábamos viviendo al lado y somos medio parientes, bueno. Así que perdió la beca, pero yo muy viva, cuando supe quién era el becado que se iba a ir en lugar de Fernando, mandé una información y no lo aceptaron. La presencia de mi madre en los lugares, digamos, de alto riesgo, pues implicaba naturalmente una gran incertidumbre. Más que generalmente, como les señalo, la guardia trataba siempre, digamos, de amedrentar a uno y tratar justamente de cortar toda vinculación entre los miembros de la Comisión de Derechos Humanos y los prisioneros políticos. Este apoyo, sin embargo, varias veces se tradujo en terribles consecuencias para sus hijos, como el caso de Luis Félix, que fue salvajemente torturado, al igual que José Manuel, que fue raptado frente a su casa y torturado, Martín, también torturado a los 15 años, y Jorge Lara Castro, quien hoy nos da su testimonio. ¿Qué le hicieron concretamente los policías de Alfredo Stroessner? En esta segunda ocasión, en un año en que fui capturado por la policía de investigaciones, pasé una de las experiencias, digamos, más duras de mi existencia, la tortura. Esta tortura básicamente consistía en que los agentes de investigaciones, entre los cuales se encuentra en primer lugar Pastor Coronel, Belotto, Saprissa, Paredes, Martínez y otros tantos de esa época, incluyendo el chofer del Pastor Coronel, algunos de los cuales hoy están procesados y otros realmente no forman parte de ese proceso y deberían estar. Se encargaron fundamentalmente de golpearnos, creo que habrá sido en esa oportunidad a partir de las 9 de la noche, y dejaron de castigarnos a las 6 de la mañana. Ese castigo consistió básicamente en una serie de golpes, de quemaduras con cigarrillo, me quemaron con cigarrillo, me azotaron, me metieron a una pileta y todos tratando básicamente de arrancarme algunos secretos que solamente existían en su imaginación. Creo que la intención de toda esta gente era fundamentalmente destruirnos. Imagínense ustedes, por ejemplo, estar en pleno centro de la ciudad escuchando las carcajadas en el municipal y estar sediento y hambriento y ver o imaginarse lo que se estaba comiendo en el Lido Bar y estar en la más absoluta incomunicación y ver a las mañanas muy temprano a la gente que se aproximaba a su trabajo y se asomaba en los balcones del Ministerio de Hacienda, y nosotros ahí totalmente, digamos, condicionados y sometidos a todas las fieras, todos los asesinos de Pastor Coronel. Pero no solamente la tortura consistía en castigos físicos, ¿verdad?, sino toda una serie de castigos psicológicos. Después de estar sometido, digamos, a una serie de condiciones infrahumanas, la guardia, por ejemplo, nos venía a amenazar que en breve nos llevaríamos otra vez a nuevos castigos o nos someteríamos, digamos, a la experiencia de la pileta. Y entonces uno vivía un tiempo increíblemente diferente. Un minuto tenía exactamente 60 segundos o a lo mejor un minuto tenía exactamente más de una hora. Y la guardia se paseaba amenazando cada rato, ¿verdad?, que nos preparáramos porque en cualquier momento nos volvían a someter. Además existía otro tipo de torturas ahí. Uno tenía que ver cómo a otra gente también se lo castigaba. En esa oportunidad lo vi a Belotto saltar sobre una persona saltarle sobre el pecho a una persona de más de 60 años. Y estos competían en quienes eran más eficientes.
También en esa oportunidad nos sometieron a una situación de humillación, porque ya todos golpeados nos raparon la cabeza en medio de más de 50 o 100 personas que nos acosaban permanentemente y nos gritaban, o sea, todo con un efecto deshumanizante. Cuando ya estamos a puntos prácticamente de morirnos, entonces aparecieron los famosos médicos que evaluaron la condición de los torturados, y en esa ocasión pues fuimos a parar al policlínico policial. El policlínico policial, como ustedes sabrán, está sobre la avenida Mariscal López. En un extremo está la Embajada de los Estados Unidos y en el otro extremo está la Casa Presidencial, o sea, Burú Villarroa. Nos ubicaron en el 5º piso, de nuevo en una celda, ¿verdad? Y ahí nos encontramos con otro torturador, el doctor Oscar Gómez, director del policlínico. Y entonces el doctor Oscar Gómez, hoy que tampoco se encuentra sometido a ningún proceso judicial, fue el encargado de evaluar nuestra condición física. En esa oportunidad tenemos, por ejemplo, el caso de Pancho de Vargas, que tenía un riñón roto y entonces sufría de unos dolores terribles, ¿verdad? Yo prácticamente me encontraba totalmente con todas las espaldas doloridas por efectos de los latigazos que me habían dado, ¿verdad? Y las quemaduras que había recibido. Y entonces no recibíamos prácticamente ninguna atención médica, sino aquella, digamos, necesaria, ¿verdad? Un pequeño calmante, ¿verdad? Que en esas condiciones no calmaba nada. En esa oportunidad, con gran sorpresa nuestra, en un momento nos encontramos que mi madre, que en ese momento nos andaba buscando, nos localizó en ese policlínico, logró, digamos, evadir la guardia y llegó al 5º piso y nos encontró en ese estado lamentable. Entonces mi madre salió y, digamos, fue una testigo presencial de ese drama. A Luisito el Mayor un día, porque corrió frente al Estado Mayor para tomar un tranvía, que venían de un partido de Vasco, no sé qué, de ahí de la cancha Olimpia, le tomaron preso con otro chico y le hicieron simulacro de fusilamiento cuando tenía 15 años. Le tiraban después con la espada así, y Jorge no quiere decir, le quemaron los labios, los dedos, bueno, fue muy torturado, con Pancho de Vargas y Gustavo Vargas. En aquella época, los tres que yo los visto en el hospital y conste que yo era entonces diputada nacional y no me permitieron verlo, ni visitarlo en la cárcel. ¿Te imaginas lo que era? Diputada nacional y no me permitieron ver a mi hijo. 9 reporteros. Bueno, recuerdo muchos. Por ejemplo, Wilfrido Alarcón tenía una madre viejecita, tan amorosa, pobrecita, murió de sufrimiento. Fíjate que un día cuando estaba haciendo huelga de hambre, que por eso que estos que hacen huelga de hambre, yo no los creo, porque esto hicieron 67 días y casi se murieron. González Santander ya no tenía más conocimiento, se hacía todo pisto, ya era una cosa muerta. Y Wilfrido Alarcón me quería mucho. Y me voy yo a verlo y estaba en cama 2 pisos, cada uno, y tenía colgado del piso de la cama de arriba un papel así, y le dije yo, ¿qué es esto? Miré y era yo. ¿Para qué hiciste eso, Wilfrido? Le digo, porque el policía llegó al baño, utilizó mi fotografía para, ya saben por qué. Entonces le digo, coaramante o alelan de madrina. Entonces él tuvo la paciencia de limpiar toda la porquería y pintar todo bien y poner en un cartoncito, y ese tenía. Bueno, eran cosas que, por ejemplo, no sé, te conmovía. Tanta actividad no escapaba a los policías y a los delatores. Doña Carmen también estuvo presa en investigaciones durante 12 horas y luego en la comisaría 12, donde permaneció durante 5 días. Yo estuve 2 veces presa, la primera vez en investigaciones, por llevar comida. Nosotros llevábamos comida a las 8 a las 6 de la mañana y retirábamos. Yo estaba en el Colegio de la Providencia, así que me quedaba cerca.
Me detuvieron hasta las 12 del día, me sacaron las monjas de la Providencia y una monja francesa. Esa vez yo tuve un miedo espantoso que hasta ahora no olvido. Terror, pues yo conocía lo que era ¿cómo se llama? Las investigaciones, pues. Sin embargo, fue una a la vez en que realmente sintió que le faltaban al respeto y la humillación la rompió en 1000 pedazos. Pero nunca sufrí un vejamen así como mujer, una sola vez. En la comisaría primera, cuando cayeron muchísimas presas, mujeres. Y el comisario, voy a decir Galeano, no me importa, abogado, me contó el caso Filártiga con un lenguaje tan obsceno que yo hice lo posible para controlarme. Y después le dije, dígame una cosa, comisario, le digo, ¿usted no es abogado? Sí, abogado. Y digo, ¿por qué usa ese lenguaje de policía, de vigilante? Usa un lenguaje que ya tiene otra cultura, usa ese lenguaje porque a mí no me asusta. Yo estoy acostumbrada a estar todo el día en policía y usan ese su lenguaje, no tanto. Mire que hay muchos policías buenos también. Yo he recibido mucha atención y lo digo acá públicamente. Se han sido castigados algunos policías por hacerme trampitas a favor de los presos políticos. Así que yo no puedo decir todos los policías, hay que honrar también a los buenos. Y entonces salimos, me levanté, yo me retiré. Salgo, abro la puerta y salgo a la guardia, a la entrada, y viene atrás mío y me toca. ¿Qué diría, señora, usted qué haría si yo le diera un beso? Y yo no entendí bien lo que quiso decirme, pero el tono me llamó la atención. ¿Qué le digo? Y me vuelvo a repetir. ¿Y por qué no hace la prueba? Le doy un carterazo, que le rompo la mandíbula, prueba un poco, y salgo y lo vi torrencialmente. Mi nuera y mi hijo Jorge me estaban esperando. Salgo llorando de la indignación. Mamá, ¿qué te pasa? Nada, me impresioné nomás porque las chicas. Y yo dije, Dios mío, pensar que bajo su poder están tantas chicas jóvenes. Porque es cierto, estaba la de Sher, estaba una cantidad de chicas. Pensar que bajo su mandato acá, su poder de tantas jóvenes, digo, bajo el mandato de un desgraciado como usted le dije. No me hizo nada. Salí llorando, subí al auto y llegué a casa en el momento que llegaba el profesor Reyes. ¿Qué te pasa? Y le conté. Agarró su auto y se fue y le pegó un reto al comisario de la primera, allá cerca del hospital. Esta fantástica mujer que quería ser arquitecta terminó jugando con los ladrillos y las piezas de la vida. No construyó casas, pero sí construyó un cimiento en momentos en que muchos paraguayos preferían lavarse las manos antes que arriesgar sus vidas y sus cuerpos en las mazmorras estronistas. Bueno, yo quise ser arquitecta. Me gusta hasta hoy. Me encanta la arquitectura. Pero en aquella época, por supuesto, yo me recibí de profesora y ya mi padre tenía que ir a Montevideo. Mi padre no me aceptó la ida a Montevideo. Y en eso vino Luis y en vez de hacer arquitectura, construir una casa, construir un hogar. Pero nunca dejé de buscar, el mejor regalo que me traía mi marido, una revista de arquitectura. La dictadura, ¿verdad?, no es un hecho aislado. La represión no fue una cuestión de algunos hombres que tomaban iniciativas o se extralimitaban en sus funciones. La dictadura fue un sistema y la tortura fue parte de ese sistema. Entonces, el régimen, digamos, la política del régimen de terror, lo que trató de hacer justamente fue transformar, ¿verdad?, los valores humanos de esta sociedad en objetos de consumo de esta dictadura. Desvalorizar a las personas y sustituir los valores humanos por otros valores, como ser, por ejemplo, la indiferencia, el individualismo, el consumismo, la corrupción, la obediencia, la sumisión. Bueno, yo creo que ese premio se podría interpretar desde diversas perspectivas. En primer lugar, es un premio a una persona que ha optado por un compromiso
como militante de los derechos humanos por los presos políticos de este país. En condiciones bastante difíciles y adversas, pero con una gran fe en el hombre, en sus ideas y en la posibilidad de cambio. Y recibí el premio, pero qué curioso, tendría que estar alegre, feliz. Recibí el premio como algo que no me pertenecía, porque yo había hecho, y lo hice con gusto todo lo que hice con amor, yo otra cosa no podía haber hecho. Y pensé en tanta gente anónimas que tanto me ayudaron, que yo sin ellas no podía haber hecho nada. Compañeros que sufrieron, compañeros torturados, compañeros muertos. Entonces, mi premio me sirvió para pensar en todos esos dolores, así que no fue esa alegría tan grande, fue una emoción muy grande, sí, que me hizo recordar a todos los que sufrieron y que son tan olvidados. Este premio también creo que intenta dar un reconocimiento a todas aquellas personas que regaron con su sangre, con el dolor y con sus ideas este país. Creo que es en ese caso un premio simbólico que testimonia la lucha de hombres, mujeres y hasta niños, todos paraguayos, por preservar el respeto, la dignidad y los valores fundamentales del hombre en una sociedad cuyo proyecto dominante era básicamente corrompernos a todos. Bueno, yo creo que en este momento no podemos decir, recibimos una herencia muy dura del régimen anterior. ¿Quiénes son los culpables? Ahí adentro del gobierno y fuera del gobierno también. Hay los echados, los pocos echados para tener una muestra. La situación política ha mejorado, los derechos humanos políticos, libertad de prensa, reuniones, ha mejorado, eso es indiscutible. Los problemas sociales son herencias pero ya han pasado 3 meses, no se puede solucionar, y acá el gobierno tenía que estudiar las prioridades de sus obras, y las prioridades de su obra es salud, educación y vivienda del pueblo. Eso se hace así, qué sé yo, en el presupuesto hay cosas que no se ven. Después la falta de decencia, la falta de honestidad dentro de muchas, pero hay muchas que no son, pero de muchas autoridades, que es lo que es lamentable. Miles y miles de dinero tirados, que yo pienso, ¿cuántos alimentos se pudo comprar por eso? Esta fue, es y seguirá siendo doña Carmen Casco Miranda de Lara Castro. Un merecido premio vino a coronar su obra. Sabemos que no ha sido fácil. Sabemos que ha sido el miedo conjugado con la impotencia, la rabia y las lágrimas. Sin embargo, ella está hoy aquí con nosotros para recordarnos minuto a minuto que no se puede construir un país nuevo sin usar de lección los cimientos viejos. Hasta el siguiente miércoles, amigos, con más 9 Reporter, y que tengan un feliz 1993.